Indudablemente, educar es una tarea hermosa. Creo que todos debemos tener muy en alto que es una profesión, siempre lo comparto con mis pares, es una profesión hermosa, es una profesión que debemos tener ese sentir y no solo educar desde el área que somos expertos, porque indudablemente todos tenemos un saber muy particular, pero creo que debemos trabajar desde la integralidad, manejar el ser, porque creo que a partir de eso son muchos los logros que podemos alcanzar. Para nosotros como institución educativa, comparto con ustedes, es un trabajo que realizamos en función del ser. Desde ahí partimos para que todos los estudiantes puedan sentirse, puedan expresarse en todas sus emociones y saber que nosotros tenemos el recurso más importante. Tenemos una profesión que por nuestras manos pasan todas las formaciones que necesitamos para formar una sociedad, un país hermoso. Sentir que cada uno tiene un talento, cada uno tiene un saber. Y por supuesto, todas las áreas son importantes y debemos darle el aporte a cada una de ellas. Entonces, bueno, no quiero extenderme, sino permitirles que ustedes puedan compartir, sentirse en casa, que podamos disfrutar de todo ese saber que tiene la profesora Torrealba para nosotros y sobre todo prepararse para ese tipo de competencias en que de alguna manera nuestra profesora Andreina ha sido un elemento importante y una guía para realizar este taller de química y que sin duda alguna sé que aquí van a haber muchísimas estrategias, muchísimo compartir que les va a permitir a ustedes también llevar a cada una de las instituciones. Por aquí estamos a la orden, bienvenidos los colegios que se acercaron de Caracas, de verdad que sé que es un esfuerzo estar aquí y a la profesora también que se trasladó, así que bueno, que compartan una mañana de éxito y que aquí están abiertas las puertas del colegio. Muchísimas gracias por estar aquí. Profe, adelante. Gracias. Bueno, ya mucha gente me conoce, no es la primera vez que los veo, estoy muy contenta de reencontrarme, estamos haciendo como un grupo de docentes que se están comprometiendo con su profesionalización y su formación permanente. Eso me tiene muy contenta y porque, como ustedes habrán escuchado, me interactúo con distintos organismos y les he ido compartiendo la experiencia docente que estoy teniendo con ustedes. Así que creo que Carabobo pudiese ser un ejemplo de formación continua y permanente para otros estados con los cuales interactúo. La verdad que ha sido complicado para mí, pero pienso que vamos a tener resultados muy positivos a lo largo del tiempo y que el impacto más importante lo van a tener definitivamente nuestros estudiantes. En este taller es muy distinto a los talleres que he hecho porque la mayoría de las veces pues mis talleres son experimentales, pero por lo complejo de la Olimpiada lo vamos a dividir en dos. Vamos a hacer primero la parte teórica hoy y luego, cercano a la fecha de la prueba experimental, haremos otro. Así que por favor, cualquier persona que se quiera poner de voluntaria para hacer ese taller, pues muy bien. En la Universidad de Carabobo, pues el año pasado contamos con un espacio donde fue que se hizo la final experimental, así que yo creo que espacio pues tenemos. Y a mí me parece importante que nos preguntemos por qué hay olimpiadas, ¿no? Y sobre todo olimpiadas científicas, porque bueno, ya sabemos que desde la antigüedad, desde los griegos, hay olimpiadas de deporte. Pero ¿por qué surge una olimpiada científica y tenemos olimpiadas en las humanidades y en la ciencia? Y históricamente les tengo que comentar que después de la Segunda Guerra Mundial, pues todos sabemos el impacto a todo nivel que causó este conflicto que duró tanto tiempo y pues no había, digamos, una matrícula importante en carreras relacionadas con la ciencia. Y obviamente el conocimiento científico era lo que iba a permitir que pues esos países que estuvieron involucrados en ese conflicto y que los que no estuvimos involucrados también nos vimos afectados, había que buscar una estrategia que permitiera motivar a los estudiantes a estudiar carreras científicas y surgen las olimpiadas primero de matemáticas, que son digamos las más antiguas, después vinieron las de química, pero sobre todo empezaron en los países los conocidos como ex Unión Soviética, ¿no? Ellos después invitaron a Cuba, ya sabemos históricamente las razones, y después de Cuba, la olimpiada más antigua de Latinoamérica es la de Venezuela. Entonces, para mí, digamos, continuar con la olimpiada, ya tenemos 42 años, fue un gran compromiso. Sin duda que sí,
Y bueno, sí la hemos cambiado, por supuesto, ha evolucionado, nos hemos tratado de adaptar a todo lo que está pasando a nivel educativo. Y hoy pues ustedes me han escuchado hablar a mí en mis talleres, que son muy prácticos, pero yo trato siempre de darles un enfoque, ¿no? Hemos hablado de indagación, vamos a volver a hablar de eso. Hoy vamos a hablar un poquito del aprendizaje basado en problemas, porque venimos a resolver problemas. Y de alguna manera la Olimpiada también se ha actualizado, básicamente. Y pienso que ha sido muy importante para nosotros ir a los eventos internacionales, porque ahí nos hemos dado la posibilidad de interactuar con colegas y compartir nuestra experiencia y también recibirla de ellos, ¿no? Y la profesora no lo mencionó, pero tuvimos la suerte que nos invitaran a escribir un capítulo de un libro de cómo es la Olimpiada en Venezuela, porque pues a ellos les parece que es una Olimpiada distinta a las demás. Creo que el acierto, vamos a decir así, uno es que nuestra Olimpiada está conectada con la realidad, ya lo van a ver en los problemas, pero sobre todo que nuestros ganadores, tanto nacionales e internacionales, son los que están con nosotros, vamos a decir el equipo senior, haciendo la Olimpiada. Es decir, que pues nosotros tenemos generaciones desde el año 1996 que son parte de ahora lo que es la Olimpiada. O sea, es lo que nosotros llamamos un plan de seguimiento. Yo creo que para todas las instituciones es muy complejo a seguirle la pista, ¿no? De dónde están nuestros egresados. En el caso de nosotros ha sido muy sencillo, yo lo pudiera decir, porque el olímpico se vincula afectivamente. O sea, ahorita acaba de salir, empezar en la universidad o se han ido al exterior y siempre me escriben, Amalia, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una pregunta, te puedo ayudar en el concurso, incluso tengo un equipo que viaja cuando yo no puedo viajar a los eventos internacionales, en fin. Creo que el éxito de Aboquín hay que considerar ese grupo de jóvenes talentosos que aunque no viven en Venezuela, siguen vinculados con el país gracias al evento. Entonces, eso para mí es un gran orgullo. Los que están inscritos en la Olimpiada los van a conocer porque son los que dan los talleres para los jóvenes que van a participar. Eso de alguna manera les va a permitir ver diferentes maneras de cómo abordar la química y los problemas. Así que les garantizo que va a ser una experiencia interesante. Les traje el testimonio de Eda. Eda se acaba de graduar de la Simón Bolívar con mención cum laude. Y bueno, gracias a todos los contactos que tenemos en diferentes universidades del mundo, ya le conseguimos un cupo para hacer un posgrado en Bélgica. Y bueno, en la entrevista fue impresionante cuando la persona que la está reclutando me comenta, profesora excelente, brillante, formada en una universidad de su país. Les recuerdo que a nivel internacional tenemos siempre como visiones encontradas sobre nosotros, ¿no? Pero nuestros egresados, nuestros jóvenes están demostrando otra Venezuela. Y una de ellas, pues bueno, por supuesto, Eda. Yo puedo manejar esto, ¿verdad? Yo misma y avanzo, ¿verdad? Ok, chévere. Vamos a empezar entonces con el taller. A mí me parece muy importante, van a ver que yo voy a ir hablando de la Olimpiada, porque la Olimpiada es más que una competencia. Y les quiero dejar estas dos preguntas. Me gustaría mucho que levantaran la mano y que me dijeran qué es lo que los impulsa a lograr una meta en una palabra y qué es lo que los hace persistir en el esfuerzo en una palabra. Vamos a ver, ¿qué palabras les viene a ustedes cuando yo les planteo estas dos preguntas? Dígame, pro. Satisfacción. Ajá, satisfacción. Motivación. Necesidad. Ok, tenemos tres propuestas, necesidad, satisfacción y motivación. Motivación, eso ya, fíjense. Sueño, proyecto. El proyecto es cuando yo logro hacer realidad mi sueño. O sea, es yo se lo planteo, usted no tiene por qué aceptar mi idea, pero digamos, vamos dándole forma. Y voy entonces a pedir quién está de acuerdo con satisfacción, quién está, ajá, levanten la mano, satisfacción. Pueden dejar la mano si les parece que todas. Motivación, sueño y me falta algo. Necesidad.
Muy bien, me voy a permitir, porque de verdad que el tema generacional es muy importante en este momento en educación, lo hablamos la vez pasada, pero tengo que insistir, yo en mi equipo tengo 2 generaciones y negociar no es fácil, pues, sin embargo lo hacemos, porque claro, en un principio yo empecé en las Olimpiadas cuando tenía 28 años, no les voy a decir cuántos tengo ahorita, pero les voy a decir, o sea, cuando yo empecé los jóvenes estaban más cercanos a mí, pero ya no es tanto. ¿Ok? Entonces, es importante que veamos, el profesor dijo necesidad, la profesora dijo motivación, alguien dijo satisfacción y sueños. Fíjense que si nosotros vamos viendo, primero género y después generación, el género es importante. Fíjense que no dije género, no dije sexo. Es importante que lo veamos así, ¿no? Entonces, sí, la palabra a la que yo quería llegar es porque cada vez que yo doy un taller me dicen, profe, pero ¿cómo hago para motivar a los estudiantes? Esa es la constante. O sea, no hay una actividad y no hay un taller donde yo no aborde esa palabra, motivación. Porque es que los muchachos ahora nos quejamos un montón, ¿no? De eso. Entonces, pues la motivación no es una estrategia didáctica como pudiéramos pensar. La motivación tiene que ver con las inteligencias, aquellos que estamos, vamos a ver, aceptamos, esa es la palabra. Las teorías de las diferentes inteligencias, les recuerdo que hay 2, la interpersonal y la intrapersonal. Y la motivación está relacionada con esas inteligencias. Cuando yo me puedo motivar, yo tengo una inteligencia más desarrollada. Cuando yo necesito vamos a decir, ese entrenador que te dice vamos, es interpersonal. Yo digo, y es mi experiencia, las 2 deben confluir, eso es muy importante, ¿no? Porque somos entes sociales, mi entorno, mi familia, mis docentes, tienen de alguna manera que apoyarme a lograr mis metas y mis sueños, a satisfacer mis necesidades y a lograr mis objetivos. Pero yo también debo, ¿no?, tener ese motor que diga, pues voy a estudiar, me voy a graduar, voy a trabajar, voy a participar en las Olimpiadas o voy a conseguir lo que dice el profesor Iván, mi sueño. Mi sueño que debe ser un proyecto para que se logre, ¿no? Porque pues muchos sueños podemos tener. Yo no voy a decir los míos, ni les voy a preguntar a ustedes porque bueno, pero sin duda sí tenemos proyectos y finalmente es lo que hablamos, ese famoso proyecto de vida, ¿no? Que se escucha mucho, sobre todo a lo largo de la educación, ¿no? Fíjense, esto lo saco yo de un artículo de una revista francesa que se llama Cuadernos Pedagógicos. Ellos hicieron un cuestionario y miren lo que dice el estudiante: cualquier persona me puede motivar si me ayuda a encontrar razones, una meta que valga el esfuerzo. Fíjense. Ahora vamos a ver. El docente tiene un rol fundamental en el tema de la motivación. Y se los tengo que decir y se los tengo que comprometer, ¿no? O sea, el docente es precisamente esa persona que decía el muchacho anteriormente, ¿no? Pero él a su vez tiene que estar motivado. Y me gustaría escuchar qué los motiva a ustedes como docentes. Les puedo decir yo y así ustedes se animan. O sea, como ustedes saben, yo no tengo un aula así, esa oportunidad maravillosa de tener muchos estudiantes, yo no la tengo. Pues, como ustedes saben, solo trabajo con los chamos que viajan a las competencias internacionales y son máximo 4. Y algunas veces cuando me estoy dando una vez al año nada más, puedo organizar mi agenda para dar clases en la universidad, pero de alguna manera ustedes lo tienen todo un año escolar. ¿Qué es lo que a mí me motiva y por qué me quedo dando clases? A mí me motiva que mis estudiantes aprendan, pero que tengan el valor de aprender, que no sea voy a aprender porque me tengo que trabajar, porque me tengo que graduar, porque tengo que ganar dinero. Me gusta ver la cara de sorpresa cuando vemos un fenómeno y además empiezan a entender por qué ocurre ese fenómeno. Creo que para mí eso es lo que hace que yo siga trabajando dando clases, por ejemplo. Fíjese,
interesante lo que me acabas de decir. Hay una profesora de la Universidad Central de Venezuela que tiene un trabajo maravilloso de investigación en donde ella hace un análisis de cómo somos profesores y nuestros referentes son mi profesora, pero la figura familiar importante. Fíjate que la profesora tocó el tema maternidad. Muchos aquí, yo no soy mamá, pero si de alguna manera la naturaleza te lleva a ejercer algo inconscientemente, ¿no? De protección, de guía, de orientación. Pero fíjate que ella fue más allá, no es nada más el profesor, es la figura dentro de tu hogar que tú agarras de modelo para hacer el ejercicio docente. Me pareció súper interesante lo que acabas de decir. Entonces, fíjense, lo importante que somos nosotros y donde radica, pues, la responsabilidad. La UNESCO tiene muchos años con el tema de la educación en igualdad de condiciones y de calidad para todos, y lo centra en el docente, es decir, la responsabilidad pues es nuestra, y donde la educación en el área científica es todavía mucho más importante y la pandemia nos lo dejó clarísimo. Yo creo que nunca habíamos visto que saber de alcoholes, de soluciones, de porcentaje, del material del tapaboca, todo eso nos llevó a comprender un mundo que no es para que yo les diga, bueno, vamos a estudiar todos química. Señores, tenemos que saber ciencia, no nos queda de otra para poder vivir en un ambiente donde los desarrollos tecnológicos van mucho más rápido, pero los docentes nos estamos, ¿no?, quedando como frenados. ¿Cuándo empezamos a pensar en online? Cuando estuvo la pandemia. Yo era la primera que me negaba a eso. Y gracias a un proyecto que desarrollaron en Miranda, yo logré en 5 meses atender 1000 docentes online, con 8 talleres. Y era así, o sea, era gente que se inscribía, no solamente en Venezuela, sino fuera. Entonces les digo que el tema de la ciencia va más allá de conseguir, pues, estudiar una carrera científica, es la cultura científica. Y les voy a dejar, este es uno de mis psicólogos, digamos que su modelo, su propuesta está muy vinculado con la Olimpiada porque él trabaja motivación, autoconcepto, autoeficacia, etcétera. Y les quise dejar este tema porque el centro de las Olimpiadas es motivar. Y me estoy deteniendo mucho en esto porque me dicen mucho, profe, es que no logré que los muchachos se inscribieran, no logré motivar. La motivación es un proceso igual que la educación. Y ellos al principio son 2, pero después van a ser 5 y después ellos mismos se van a vincular entre pares y van a empezar a contarse, a compartir, y ya el año que viene va a ser distinto. Les recuerdo, no todos somos iguales a la hora de aprender. Las Olimpiadas es solo una estrategia de muchas. Ya ustedes conmigo han visto muchas, el laboratorio, la lúdica, en fin, todo lo que hemos visto, los que han estado conmigo desde el año pasado, la Olimpiada es otra más. Y que atiende al grupo de muchachos que le gustan los retos. El que le gustan los retos, el que le gusta probarse a sí mismo, el que no le da miedo, ¿no? Y que tiene un docente que no le da miedo. Y vamos a tocar el tema ahora, la Olimpiada me evalúa, profesora. Me evalúa a mí, que soy la que coordina la Olimpiada, la primera que evalúa es a mí. Y está mal que nos evaluamos, es la palabra que uso, evaluar, no medir. O sea, yo me tengo que evaluar. O sea, a mí cuando me llegan los problemas, yo me tengo que sentar. Cuando yo voy a un evento internacional, la prueba la hacemos los profesores que vamos. Y les tengo que confesar, el otro día, no sé en qué lugar les comentaba, en el año que fue la Olimpiada en Japón hubo un problema que yo no entendía. Señores, no lo entendía. Y empecé a llamar a mi equipo hasta que vino un profesor de Turquía y dijo, bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí no entendemos esta pregunta. Lo dijo con una naturalidad y le pidió permiso al profesor de Japón y él agarró y nos explicó la pregunta. Y yo dije, ay, Dios mío, por fin. O sea, no es que la profesora Amalia está por encima de mí. La profesora Amalia es como ustedes, o sea, tengo que prepararme. Y puedo decir, no sé, o puedo decir, me equivoqué. La didáctica de la creatividad, uno de los lineamientos que yo retengo siempre es equivocarse. Tenemos que aceptar que nos equivocamos.
Los que estuvieron conmigo en el taller online de la semana pasada, la profesora Canudas me hizo un comentario sobre una pregunta, no sé, creo que estabas tú, no sé si lo escuchaste. Nieves es mi amiga de toda la vida, con ella yo trabajé muchos años en el IBIC, pero fíjense la honestidad. Ay, Amalia, es que yo creo que esa palabra no se ajustaba, y yo dije, oye, sí, tiene razón. A lo mejor el muchacho no se cuestionó eso porque no tiene el nivel, pero yo debo reconocer que mi colega me está haciendo una precisión que es importante. Entonces, no es porque yo trabaje en las Olimpiadas que no me equivoco. Señores, les pudiera hacer un libro, ¿entiendes? Porque precisamente vivo probando. Entonces, creo que si nos sinceramos y nos relajamos, la pasamos mejor con el tema de las Olimpiadas. O sea, no sintamos que no le podemos decir a nuestros estudiantes, no sé, pero vamos a buscar en un libro. No tengamos, la Olimpiada permite el aprendizaje colaborativo, es decir, el docente ya no es el sabelotodo, sino que el docente se va a sentar, como ustedes hoy, a resolver problemas de química. Y no es que yo voy a decirle, ay, la profesora tal, qué bárbara, no sabía eso. No, profesores. O sea, todos tenemos el conocimiento, tal vez no lo usamos, no lo recordamos. Ah, bueno, busco el libro. Para eso son los libros. Por eso es que cuando la gente me dice, profe, yo me sé la tabla periódica de memoria, aquí. Yo jamás emito juicios de valor como la gente aprenda. A mí, mi preocupación es que sea la única técnica que tú le dejas a tus estudiantes, apréndetela de memoria. O sea, yo sí creo, bueno, yo por ejemplo, la gente que me conoce hace mucho tiempo sabe que tengo una memoria visual importantísima. Pero también puedo reconocer a alguien que no, y que su técnica para aprender sea otra. Entonces, si yo reconozco la manera de aprender de mis estudiantes, que es diversa, y la mía, pues hemos avanzado en un 10% para abordar una Olimpiada. Entonces, primero yo necesitaba darles estas explicaciones para poder entrar en lo que es la prueba. O sea, yo no quiero que tengan miedo. O sea, equivóquense, pregunten, googleen, no me importa. Ahí hay muchos problemas, como son originales, no van a conseguir la clave de Jessica. O sea, van a tener que fajarse. Bueno, les quiero decir, la mayoría de los problemas digo originales, porque a veces vemos una pregunta interesante en alguna Olimpiada de algún país donde tenemos un colega. Por ejemplo, nosotros trabajamos de la mano con muchos colegas, no solamente latinos, sino de otros países. Por ejemplo, dentro de Aboquín hay un colega ucraniano que hace unas preguntas maravillosas y las adaptamos, ¿no? Por el nivel, por la cultura, etcétera, ya van a ver. Pero quería que eso quedara claro, que por lo general las pruebas nuestras son problemas que nosotros hemos creado y diseñado y validado, y en otros casos, bueno, colegas que nos prestan sus problemas. Y las tres propuestas las van a ver seguramente. Esta no, porque todavía no vamos a trabajar con la parte experimental de la Olimpiada, pero próximamente, pero esta sí. Van a dar cuenta que las preguntas de las pruebas tienen que ver con otras ciencias, sobre todo con matemática y biología, y los contextos, ¿no?, de la vida real, pues por supuesto. Bueno, como les decía, a nivel mundial y a nivel venezolano, estos han sido, pues, los programas, ¿no? Quizás de la más larga data es las Olimpiadas, y esto se está retomando, ¿no? Los centros de ciencia, etcétera. Creo que ahora se llaman grupos, eso tiene un nombre en los planteles oficiales, grupos de... Las Olimpiadas, bueno, como saben, tenemos 42 años. Y bueno, estas publicaciones o libros se las he compartido en mis talleres y se las he colocado en el Drive. Si ha habido Senamec, trabajé mucho con Senamec, yo empecé en Senamec, una serie de publicaciones que todavía algunas de ellas las venden, que de verdad habría que revisarlas. Bueno, saben los fascículos de la Fundación Empresas Polar en las que he trabajado con publicaciones fuera de la YUPAC también, con el Petrucci, una de las versiones de la traducción del libro de Petrucci, yo estaba en ese equipo, creo que van a sacar otra, ojalá me inviten otra vez, fue una experiencia muy interesante, en fin. Hay mucha divulgación y eso es interesante porque todo el mundo hace divulgación, pero debemos revisar los contenidos de eso, porque muchas veces cuando nosotros tratamos de hacer divulgación, simplificamos y ahí empiezan los errores conceptuales.
es lo mismo que los canales de YouTube. Tenemos una generación que ve puro YouTube y no lee libros. Se los digo por mis alumnos. El día que yo les digo, bajen, descarguen el Wave de Química Orgánica o el Petrucci, modestamente porque trabajé ahí, en fin. Profe, yo tengo un canal de YouTube que explica eso maravilloso. Cuando nosotros empezamos a revisar, eso fue en pandemia, nos dimos cuenta que había muchísimos errores conceptuales. Por ejemplo, les voy a decir, porque es un tema que me gusta mucho, geometría molecular, y lo doy en algunas situaciones, y bueno, la molécula del agua tetraédrica. ¿No? O sea, ¿no? Claro, cuando tú ves la explicación del tipo, hay unos enlaces que quedan en el tetraedro, pero, hay 2 electrones libres que quedan en el tetraedro, pero señores, eso no es así. La molécula de agua no es tetraédrica. Entonces, esos miles de detalles que les doy, ¿no? O esos famosos experimentos que son bellísimos visual, pero cuando tú oyes la explicación del tipo, que por lo general es castizo, tú dices, no, me quedo en el fenómeno. Entonces creo que esto funciona si nosotros hemos curado el material. Y les invito a que lo curen con sus estudiantes, que hagan una clase con ese famoso youtuber famoso y tal, que se está monetizando, para que se den cuenta que ya los muchachos van a desarrollar un espíritu crítico y van a cuestionar lo que vayan a ver en ese video. Las Olimpiadas como recurso didáctico, recurso para la investigación y una oportunidad. Cuando yo entré en las Olimpiadas era la edición número 15 y se hizo una evaluación. Cuando les digo recurso didáctico es que a lo mejor ustedes no quieran participar en la Olimpiada, pero agarren el problema para introducir una clase, para evaluar una clase. O sea, esto pudiese ser un recurso importante. Para los que les gusta la investigación, yo siempre estimulo a los docentes a que hagan investigación. Tienen un aula, tienen unos chamos, profesores, publicar, escribir, compartir su experiencia. Y genial, porque pueden utilizar los resultados, nos los pueden pedir, nosotros llevamos una estadística. De hecho, creo que cuando Andreina lo puede decir, nosotros les pasamos, cuando ellos presentaron la primera prueba, las fortalezas y las debilidades. En unos casos les decíamos, señores, vuelvan a revisar el temario, hay debilidades en matemática, hay debilidades en nomenclatura. O sea, nosotros nos tomamos el tiempo, porque yo creo que no tiene sentido que ustedes participen sin saber por qué sus estudiantes clasificaron o no clasificaron. Creo que eso es justo, pues, ¿no? ¿Es un maratón para nosotros? Sí. Afortunadamente tengo un equipo poco, pero que está acostumbrado. Y una oportunidad. Y ya vamos a ver dónde está esa oportunidad. Para los estudiantes son todas estas. ¿Ok? Sobre todo esto. Pasamos el día completo donde todos los medios de comunicación dicen es fácil, es fácil, es fácil. Ah, te inscribes y es fácil, todo es fácil. Estamos perdiendo el valor del esfuerzo. Porque el esfuerzo hace que llevemos un proceso de equivocarnos, de aciertos, de desaciertos. Pero si seguimos pensando que todo es fácil, ya estamos perdiendo el valor del esfuerzo, porque no aprendo, sino sigo una receta. Esto es importante, muy importante, porque el desarrollo vocacional se da en primaria. Si hablamos de lo escolar, ni siquiera me estoy metiendo con lo de los padres, que tienen un rol importante en la orientación. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a media o a bachillerato, como lo quieran llamar, secundaria? Decimos, lo perdimos. Esta es una chamba importante, porque ahí hay chamos que les gusta la ciencia, lo pueden ver aquí. No sé si hoy hay docentes de primaria, pero creo que los que han dado clase en primaria, como me ha pasado a mí cuando estuve estudiando educación, les voy a decir, espectacular. Sostener eso sí es un reto. La Olimpiada les da la posibilidad de decir, me quiero dedicar a esto o no me quiero dedicar a esto, pero aprendí. Eso es importante. Para ustedes, actualizarse, ¿qué más? ¿No? Encontrarse con que yo no soy el sabio y que me puedo equivocar y que puedo hacer mi equipo con mi estudiante. Eso para mí, se los digo porque yo lo hago con los míos. Y realmente es una experiencia humana sumamente grata y de aprendizaje. Los valores olímpicos, no se les olvide, es una olimpiada. Y sobre todo, quitarnos los prejuicios de que son flojos,
que no tienen ganas, en fin, que yo creo que todos hemos pasado en determinado momento por ver las cosas de manera negativa. Entonces, bueno, esto se los dejo para que entiendan por qué es positivo haberse inscrito en la Olimpiada. Esto lo van a ver a largo plazo, sin duda que sí. Y bueno, les voy a hablar rápidamente de las etapas, la inscripción. Estamos cerrando inscripción, yo espero cerrar hoy inscripción. Porque les digo, el tema de los tiempos es importante porque nosotros los apoyamos en formaciones. Y ya, si no, nos vamos a quedar cortos para la fecha de la preliminar. La preliminar es una prueba común para todos los años. ¿Por qué lo hicimos así? Porque nos hemos dado cuenta que el de quinto sabe lo mismo que tercero. ¿Dónde están las fortalezas o las debilidades? Las debilidades están en lo mismo, soluciones, estequiometría, nomenclatura, o sea, no hay ninguna diferencia desde la Olimpiada entre tercero, cuarto y quinto. ¿Qué decidimos? Una prueba única. A petición de los profesores, ponemos 3 o 4 preguntas de selección simple con justificación, las van a ver hoy, y 2 de respuesta abierta, ¿no? Donde tienen que escribir, además razonar, etc. Luego viene la final teórica, que esa sí tenemos para tercero, para cuarto y para quinto. Y la final experimental, bueno, ya los que participaron el año pasado, una prueba para tercero, una prueba para cuarto, una prueba para quinto. Muchas veces unimos tercero con cuarto en la experimental, solo que hacemos preguntas teóricas distintas. El experimento es el mismo, pero le subimos un poquito a la interpretación porque sabemos que están en cuarto. O sea, esperamos más, por supuesto. De aquí sale, o sea, las pruebas teóricas se promedian y son el 70% de la nota, 30% de la final experimental para los ganadores. Damos premios, primero, segundo, tercer lugar en cada año y damos premio a la mejor prueba teórica y premio a la mejor prueba experimental. Y además damos premios como ganadores locales. Por ejemplo, si en los primeros lotes hay un muchacho, qué sé yo, vamos a decir un estado que no esté aquí, Táchira, y no ha habido ningún otro ganador de Táchira, pues le damos el premio de ganador local porque está en el grupo de los que no recibió premio, pero tuvo un buen desempeño. Y también damos actuación destacada en esta prueba teórica. Y es para aquel estudiante que no pasó a la experimental, pero hizo un problema perfecto, ¿no? O sea, tratamos de reconocer con criterios lo más que podamos el esfuerzo. Pero aquí la gente se tiene que ganar todo, eso tiene que quedar claro. Y los eventos internacionales pues salen de aquí, de los ganadores nacionales. Señores, tienen que tener claro que la mayoría de los sistemas educativos son 6 años. Venezuela tiene 5 y estamos claros que la UNESCO hizo un estudio profundo y en promedio esos 5 años se traducen en 2. Y es una evaluación no mía, es de la UNESCO. Pueden buscar ese informe y les voy a decir, caso Latinoamérica, caso Uruguay, que uno dice, bueno, el sur, los sistemas educativos durante las dictaduras y tal. Señores, no pasamos en Latinoamérica, todos tenemos 6, preuniversitario, qué sé yo, pero a la hora de una evaluación, en promedio son 2 años. Saquen la cuenta. Entonces vamos a competir con países, con sistemas educativos, ¿no? ¿Cuál es el éxito realmente? Y yo creo que lo dijo el profesor, lo dijeron ustedes, que el venezolano se propone y no se queda en lo que le falta, sino en lo que tiene. Ya vamos a ver los resultados, pero quiero que entiendan que para que nosotros podamos ir ahora a 3 eventos internacionales, son 9 meses de entrenamiento, 9. Así como esos deportistas, Limardo, etcétera, etcétera, que los mandan para Polonia para que se preparen, pues lo hacemos aquí. Pues no queda de otra, ¿no? Pero les digo, o sea, cada vez a nosotros se nos hace mucho más cuesta arriba preparar a los chamos porque, bueno, estamos claros de lo que está pasando. Eso no va a hacer que dejemos de ir, eso tiene que quedar claro. O sea, Venezuela mientras pueda tiene que estar, porque esto es una gran oportunidad para ellos y para nosotros. ¿Para qué se crearon las Olimpiadas en los griegos? Para que el país tuviese un reconocimiento frente a otro.
Y nosotros pensamos que Venezuela lo que tiene un gran talento y que se puede probar. O sea, eso también tiene que quedar, o sea, sumamente claro. Y nosotros no hacemos una nacional para ir a una internacional. Mucha gente me ha criticado eso. Nosotros hemos dejado de ir a internacionales 2 veces porque no teníamos una delegación sólida. Y a mí eso no me preocupa. No, este año no vamos, pero sí nos vamos a preparar para el siguiente. Eso también tiene que quedar claro. Reconocimientos, bueno, las que ya me conocen son estos. Y nuestro orgullo más grande son estos. Porque ningún país tiene esto. Ninguno. Se los voy a decir. Fíjense lo que significa hacer una mejor prueba experimental. O sea, en un país donde sabemos que laboratorio en bachillerato no tiene. O sea que esto, ¿por qué? Porque las Olimpiadas miden mucho es la estrategia para resolver el problema, las destrezas, las habilidades. Las técnicas se las podemos enseñar, pero eso cuesta más. Y esto es un resultado que a mí, en lo personal, me llena de orgullo porque dice que, pues, dentro de las limitaciones podemos aprovechar lo que tenemos y lo podemos potenciar. Y esa es la visión que yo les quiero compartir hoy. ¿Dónde están nuestros olímpicos? Bueno, se los dije, para nosotros esto es nuestro principal orgullo. La Universidad Nacional, donde todos quieren estudiar, es la Simón Bolívar. Bueno, ustedes lo saben porque, bueno, es una tradición. Además, ahí nosotros tenemos un espacio, la Olimpiada tiene un espacio, un reconocimiento de la universidad, porque la universidad se dio cuenta sistemáticamente que los sumas y los cum laude eran de la Olimpiada. Entonces, bueno, obviamente, pues me dieron todo lo que yo necesito para poder preparar a los chamos ahí. De hecho, varios profesores de la universidad salieron de las Olimpiadas. Entonces, para que vean, cuando una institución se da cuenta de que tiene posibilidades y que tiene talento. Sin duda se van al exterior, esto subió, ya sabemos por qué, ahora están haciendo hasta el pregrado fuera. Y bueno, honores no era pues sorpresivo. En un momento eran los licenciados en química que iban ganando, ahora son los ingenieros. Y bueno, esta cifra también subió a raíz de que la mayoría se fue del país, pues ahora casi es un 80% de ellos que nos apoyan a nosotros. Y quiero pararme aquí porque las Olimpiadas son detectores de talento científico superior. Como ustedes saben, la educación especial atiende a 2 tipos de poblaciones. Gente que tenga limitaciones, discapacidad y los talentosos superdotados. Y la Universidad Central de Venezuela en 2 oportunidades hizo estudios con una muestra de nuestros olímpicos y determinó que todos eran superdotados. Entonces, esto es una tarea pendiente que tiene Venezuela, la atención al talento superior. Y tenemos mucha gente que se ha dedicado, no solamente nosotros, a los de matemáticas, quedamos igualitos, los de matemáticas y nosotros. Creo que Venezuela tiene una deuda con la gente talentosa. Creo que la educación especial en otras áreas funciona, no sé si han tenido experiencia, yo he tenido muchísimas. Yo he dado talleres a niños con síndrome de Down, etcétera, de ciencias. Por eso les digo, es una población que conozco, pero con los talentosos tenemos una deuda. Estamos trabajando en un proyecto muy importante con talentosos y espero cuando me den la autorización contarles. Y además es gratuito. Porque a estos jóvenes hay que hacerle una serie de test que son muy costosos y tienen necesidades de atención no solamente a ellos, sino a su familia y a sus profesores. Después les contaré, pero no puedo ahorita. Al fin, diría, la profesora llegó a donde tenía que llegar, sí. Porque es que hay mucha gente aquí que no nos conocía y creo que es importante que entiendan de qué va. Este es el enfoque que a mí me parece que lo podemos vincular con lo que son las Olimpiadas. Es el aprendizaje basado en problemas. O sea, ¿qué pasa? ¿A qué se enfrenta el ser humano constantemente? No es a resolver problemas. Bueno, eso lo tenemos que aprender, porque hay todo un proceso cognitivo importante. Entonces, esto, fíjense, a mí me gusta mucho como es la definición, ¿no? Es una propuesta educativa para resolver problemas sustantivos de la educación. Creo que sin duda, en los años 80, incluso mucho después de la Segunda Guerra Mundial, nos dimos cuenta que no había una correlación entre los egresados y las situaciones a las cuales se estaban enfrentando las diferentes sociedades.
Porque ¿qué es lo que se enfrenta un profesional? Aquí hay profesoras de la universidad, está Iván también. Ajá, nosotros le damos todos los contenidos, pero cuando él llega a la planta, que tiene una fuga de lo que sea, ¿cómo hace? Le pregunto, ¿no? Lo digo por mí. Mi primera pasantía fue en Intevep. Y yo recuerdo que me quedé congelada porque yo decía, ¿y cómo hago esto? Pues esto no lo aprendí. Y tuve que aprender con un señor que no se había graduado en la universidad, pero que tenía toda la experiencia del mundo. Y toda la vida, y todavía ya se jubiló, porque yo hice una pasantía en Intevep y otra en el IBIC. Y me lo conseguí causalmente y le seguiré dando las gracias, porque esa es la realidad. O sea, lo que yo tenía que ir a resolver, no me lo enseñó en la universidad. La universidad me enseñó a resolver problemas muy complejos, pero no aplicados. Y ese es el detalle, no aplicados. O sea, es importante eso, ¿no? Entonces, este es un enfoque que tiene un curso y un diplomado y un posgrado, que no lo puedo dar aquí, pero la idea mía es que ustedes les dé curiosidad y profundicen en esto, ¿no? Importante. Entonces, es centrado netamente en el estudiante, por supuesto es activo y permite el aprendizaje colaborativo, es decir, que ustedes sean parte del equipo o cooperativo entre los estudiantes. Bueno, ya hablé de la Olimpiada y les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que solo debe saber química un estudiante que vaya a una competencia o que vaya a resolver problemas? ¿Qué creen ustedes? Dígamelo así alguien. ¿Pensamiento qué? Ajá, transdisciplinar. Okay. ¿Qué es un problema? ¿No? También era importante que definiéramos qué era un problema, porque vamos a resolver problemas, ¿no? En general, yo pienso que el problema para mí es una experiencia constante. Creo que desde que nos levantamos, lo que pasa es que no lo concientizamos, estamos resolviendo problemas. Y yo creo que ya nuestro cerebro de alguna manera reconoce que hay algo que resolver. Tal vez no estructurado como una actividad escolar, pero sin duda nuestro cerebro, sobre todo si vivimos en Venezuela, ¿o no? No, yo lo reconozco y lo doy gracias a eso. Me parece maravilloso, la verdad. ¿Cuáles son las características de un problema, no? Para que vayan viendo más o menos cuando vayan leyendo los de nosotros. Estas son las soluciones, que genere dudas, así como estuvo la profesora Nieves en mi taller del sábado. A ella le dio dudas y a mí me encantó. Y lo que más me gustó es que a pesar de que era mi amiga, se atrevió, ¿no? Que eso yo creo que es lo interesante. Y esto, lo que quiero llamar la atención a lo que dijo el profesor. Hay problemas que no tienen una sola solución. La Olimpiada de Matemática es eso. ¿Quién gana la Olimpiada de Matemática? El que llega a la solución de una manera distinta, innovadora. O sea, de alguna manera, creo que hay muchas formas de llegar a una solución y muchas veces, si el problema es real, no tiene una sola solución. Esto me parece bien importante para que ustedes entiendan nuestra prueba, los niveles de complejidad. Nosotros a veces llegamos hasta aquí, a este nivel de complejidad. Este es cuando nosotros preguntamos, defíname soluciones. Este es, como dijo la profesora que rápidamente lo entendió el sábado en mi taller online, profe, pero ese es el contexto. Lo que tiene es un contexto, son los de comprensión. Es decir, yo agarro esto y le cambio y le digo, qué sé yo, un muchacho fue a prepararse un remedio y tal. Contexto. Y este es cuando esa información la debo aplicar para resolver el problema. Y los niveles de procesos mentales son distintos, obvio, ¿no? Pero esto quizás no lo llegamos a ver en la Olimpiada, por lo menos no en el nivel 1. La Olimpiada tiene 3, primero, segundo y tercero. Quizás en el tercero sí lo vemos. Pero eso es otra historia. Por lo pronto, los que se inscriban ahorita es nivel 1. Ok, eso lo conversamos también el sábado. Lo que para mí es un ejercicio, para ustedes puede ser un problema. Ahorita van a hacer esa clasificación, lo van a hacer de manera práctica. Y lo que es complejo y difícil. Ok,
ejemplos de lo que son ejercicios. Si yo le pongo a sus estudiantes esto, sin haber explicado esto, es difícil y es un problema. Se lo pongo a ustedes de manera y decir, ay, profe, pero por Dios, esto es un ejercicio. Y más porque, si se dan cuenta, es repetirlo. ¿Entiendes? Lo tienen que hacer varias veces y probablemente aquí no hay excepciones, no hay cosas complejas, sino que la broma es o da más uno, o da menos uno, o a dos, algo así. Me van a decir, profe, esto es un ejercicio. Pero para mucha gente esto es un problema. Ahora, esto fue el que debatimos el sábado y fíjense, esto pudiese ser para mí un ejercicio porque trabajo en las Olimpiadas. Pero si yo le pongo esto todo a leer a un muchacho, lo primero que me va a decir, o sea, yo no voy a leer eso. ¿Ok? Esto es un problema. Y fíjense, por eso les pregunté, ¿qué es lo que es un problema para ustedes? Hay mucha gente que no le gusta leer. Exacto, ¿no? Entonces, y además eso es un hábito, sin duda. Fíjense que tiene todo un contexto hasta que después me dice, hazme un dibujo o hazme una representación. Para el que no le guste dibujar o tenga limitaciones de interpretar la realidad, porque eso es un proceso, esto va a ser súper difícil. Nosotros hicimos un estudio ese año que pusimos esta pregunta de las maneras de representar que se van a quedar locos. O sea, desde lo más, vamos a decir, expresión de dibujito de primaria, pudiésemos decirlo así, sin calificarlo de manera despectiva, cuando estamos hablando de chamos de tercer y cuarto año, hasta el chamo que dibujó esferas para representar partículas de un cambio físico. O sea, estamos viendo, ¿no?, su desarrollo interesantísimo esto. Entonces, claro, nada más que le digas que es Olimpiada, que es una pregunta de Olimpiada, ya es difícil. Y después tú le pones a leer todo este chorizo. Pero de repente hay un chamo que dice, ay, pero es que yo no sabía que la franela que yo tengo se estampaba así, que tenía un proceso físico involucrado, que puedo entender y puedo entender por qué en la primera técnica se me borró el estampado, pero en la segunda todavía lo tengo y se ve bien. Fíjense que no es nada más desde el sentido práctico, vamos a resolver un problema. A lo mejor él me dejó la pregunta en blanco, pero él se lleva una idea de lo que él le gusta. A los chamos les encanta el material POP. Y más en la adolescencia, donde yo quiero que todo el mundo sepa que yo me llamo tal y me dicen tal. ¿No? Porque además el alias. Y el Instagram y la cosa, y tienen un sobrenombre. Bueno, ahí está. Esto sin duda es un problema, ¿no? Ya lo vamos a ver en su estructura. Y ya van a ver la solución. Entonces, bueno, ¿por qué les decimos tipo Olimpiada? Porque hay más información, hay algo que deja de aprendizaje de otras disciplinas, en fin. Lo del proceso metacognitivo, ¿todos están claros qué significa metacognición? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Dígame, profe. Atrévase, que no la voy a corregir. Aprender a aprender, básicamente. O sea, que yo reconozca mis procesos de pensamiento y aprendizaje. Ok, bueno, ya los dijimos. Información veraz. Nosotros nos inspiramos mucho de lo que vemos en los medios de comunicación. Ayer estaba viendo un programa sobre el litio en Telesur y dije, litio voy a poner. No sé cómo, pero lo voy a poner. Ya les estoy diciendo. A lo mejor lo pongo, a lo mejor mi equipo me dice, Amalia, ¿te parece que no está pasando suficiente para que también lo pongas en la realidad? Porque el problema del litio es grave. Es lo mismo que el del diamante y las guerras, ¿no? Los diamantes de sangre, o sea, en el mundo están pasando cosas que necesariamente están vinculadas. ¿Por qué el litio es tan atractivo? Los que vieron conmigo tabla periódica el taller de noviembre, creo, yo les expliqué el origen del litio, dónde se forma el litio. Es uno de los elementos que no tenemos en abundancia en la Tierra y es el más cotizado ahorita. En fin, no voy a poner litio. Ahorita voy a decir, no, la profesora dijo en Valencia que iba a poner litio. Otro detalle importante, ¿no? Que es esto. Requieren para su resolución contenidos químicos, matemáticos y conocimientos de otras ciencias. Este es el momento, una sugerencia, y no es una sugerencia, lo digo en todos mis talleres. Hay una cosa interesante que ustedes pueden hacer, involucrarse con el profesor de matemática y el de física, para que los apoye en la resolución de los problemas y en la preparación de los muchachos. Eso sería interesante.
Por ejemplo, nosotros para los eventos internacionales tenemos un curso de cálculo matemático de 2 meses, que va desde funciones hasta integrales. Y si es necesario, damos ecuaciones diferenciales. Pero sin eso, el chamo no va a poder resolver el problema. Y la matemática da una estrategia de resolución de problemas. Y eso es lo que ustedes pueden aprovechar. ¿Ok? Así que la invitación, como les digo, es a unirse con otra gente, con otro miembro que le guste la competencia o los retos. Yo les comentaba también el sábado, es que tenemos un contenido, ¿no? Y dentro de ese contenido tenemos una clasificación, tenemos el famoso contexto que detectó Anaís, la estructura, por supuesto, y bueno, la solución. Ya les dije que tenemos en la primera prueba 2 tipos de soluciones. Es interesante, sobre todo, la primera clasificación, porque ahorita lo vamos a ver, ¿no? Nosotros tenemos 2 tipos de problemas. El problema conceptual, en donde sencillamente queremos saber si él sabe soluciones. Y el segundo, que es si él puede aplicar soluciones para resolver un problema. Lo que él sepa de soluciones. Entonces, a ese problema lo llamamos de aplicación y a este lo llamamos conceptual. La idea es que a la hora que él vaya a leer la prueba pueda reconocer en función de lo que ustedes le vayan apoyado, porque así él va a poder saber cuáles son lo que él requiere para responder. Si es netamente el concepto o aplicación del concepto. Eso sí es importante. Ahorita lo van a ver cuando se les dé la prueba. Fíjense, les voy a poner 2 ejemplos. Fíjense este problema. Más allá que sea de selección simple, no importa. A mí lo que me interesa es el contexto. Exacto. Esto es un problema que nosotros llamamos conceptual. Él no está aplicando nada. Le dimos un contexto para que él no viera nada más lo del cobalto, sino que él sepa que el cobalto tal, pero más nada. No le estamos diciendo nada. Ahora vamos a ver. Con esto van a trabajar hoy y hoy vamos a para caracterizar los 2 problemas que les vamos a dar, ustedes van a llenar esto. Les voy a pedir que lo hagan con 2 nada más para que les dé tiempo de resolver. Mi meta hoy es que podamos resolver 3 problemas y se lleven 3 planteados. Les traje 6. ¿Ok? Este es mi análisis de esas situaciones. Como ustedes van a tener la presentación, ustedes van a tener, les voy a invitar a que lo hagan de ejercicio después del que hagan conmigo hoy, cuando lo hagamos todo, y comprueben. Esto no es que está bien o está mal, sino que yo lo que los estoy invitando es a desglosar el problema para que lo puedan entender. Y esta tabla los puede ayudar. A lo mejor para mí fue complejo, pero a lo mejor para ustedes es simple y me ponen simple y simple. Son ustedes los que están analizando el problema, no soy yo, porque mi chamba es evaluar, no es analizar. Ahora, esta es la parte que a mí me gustaría aquí sí detenerme, porque aquí tenemos un tema. No les estoy diciendo que esto es lo que tienen que hacer obligatoriamente, vuelvo y de nuevo. Cuando yo voy a resolver, yo tengo que tener una estrategia y ustedes le tienen que haber pasado corrigiendo problemas en su salón. Nosotros vemos estudiantes que claramente se establecen una estrategia de resolución y lo vemos. ¿Sí o no? Lo vemos. Yo lo veo, ustedes seguramente lo ven. Pero hay unos que empiezan por aquí y terminan por aquí y van dándole y van dando. Incluso yo tuve un estudiante que había que darle la hoja así, porque él hacía flechas y uno le va dando la hoja. Lo que pasa es que la Olimpiada a mí me da esa flexibilidad brillante, pero él no tenía estrategia, sino que la estrategia la desarrollaba ahí, en el problema. Eso puede ser también. Está aprendiendo. Yo no lo puedo obligar a que él sea estructurado. Que después él va aprendiendo, sí. Entonces, un problema tiene que tener una estrategia. ¿Qué les pasa a los estudiantes? Ah, bueno, me dieron un problema tipo y agarro ese problema tipo y lo pongo en el problema y resolví. ¿Sí o no? Señores, yo estudié y les voy a decir, yo amaba los problemas tipo. Lo voy a confesar aquí. En la universidad fue que me di cuenta que no había problema tipo. Y ahí se me trancó el serrucho, ¿verdad? Eso es otra película. En fin, importante. Entonces, esta propuesta es el método de la Olimpiada. Si ustedes se consiguen un libro de esos de
técnicas de resolución de problemas, van a conseguir por lo menos 3 más. Ustedes escogen el que quieren, yo les estoy proponiendo este, que es el de la Olimpiada. Comprender el problema, y para eso tenemos que leer, sin duda que sí. Y leer lo que, o sea, tratar de razonar y entender lo que dice el problema. Planificar, para mí planificar es clave. ¿Por qué es clave? Porque si yo me equivoco, si yo me devuelvo a la planificación, me voy a dar cuenta qué es lo que tengo que ajustar para volver a empezar otra vez. Por lo menos para mí es clave. Ustedes evalúen cuál de estos pasos para ustedes. Ese es mi cerebro. Quizás yo, porque trabajo en la Olimpiada, me caso con este, pero a lo mejor ustedes lo ven de otra manera. Después que hago el plan, lo ejecuto. O sea, me voy a poner, bueno, planteo la ecuación, la balanceo, no sé qué, bla, 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 bla. Llego a esto y después veo la solución. Lo comenté en el taller del sábado. En la prueba preliminar del año pasado trabajamos con polímeros y por supuesto los números eran de potencias de 10. Yo no sé si Andreina se acuerda. Eso lo hizo uno de mis olímpicos que trabaja en petróleo. Y hubo un estudiante que me pareció genial porque él venía muy bien, pero en la última parte dijo, los números son grandes, yo debería tener un número grande y me da uno pequeño. Pero no encuentro dónde me equivoqué. Fíjense lo interesante que fue para mí clave, que los muchachos, le tocó a otra persona corregirlo y uno de mis olímpicos me lo entrega y me dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque este chamo sabe, pero no le dio tiempo, por ejemplo. No le dio tiempo. O sea, no le dio tiempo o se confundió, etcétera. Por lo menos para mí, eso tiene más valor o tanto valor como el que me haya puesto el número correcto. O sea, eso que me está diciendo, se lo dije a la profesora, además, se lo dije. Y quiero decirte que fulano, porque además nadie comparte, yo no comparto con nadie los resultados de tu estudiante ni con otro, eso tiene que quedar claro. Y yo me comunico y no damos notas, damos procesos. Y me acuerdo que la profesora me dijo, sí, profe, lo que pasa es que es un muchacho así, bueno, ustedes saben los cuentos que me echan los profesores. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que lo vi en la final experimental. No voy a decir quién es, pero lo vi en la final experimental y yo dije, ajá. El chamo se sintió retado, la profesora lo guió y poco a poco, ¿no? Pero fíjense que como eso les tengo 200 cuentos, ¿no? Lo importante es que yo reconozca que hay algo que no está mal y yo me pueda regresar. E incluso me pueda regresar hasta aquí, puede ser también, ¿no? Eso va a depender. En el taller pasado vimos origami. Los que estuvieron conmigo, origami de moléculas y que fue muy lúdico y todo el mundo se reó y gozaron, ¿verdad? Porque la idea era que la pasaran bien, pues. Pero, ¿qué hace el origami? El origami hace que yo me devuelva y despliegue. Porque si lo estoy haciendo mal, la figura no me da, como les pasó a muchos, que la figura se le caía, no era tetraédrica, en fin, ¿se acuerdan de todo lo que pasó, no? Ajá, pero ¿quiénes lograron el que se devolvió? Yo vi equipos, no voy a decir quién, bueno, porque soy una mujer seria. Bueno, profesora, eso fue lo que quedó. Eso fue lo que quedó. Me dijeron así, yo decía, pero señor. Ajá, pero hubo unos que además tuve un asistente espectacular, el profesor, no voy a decir el nombre para que no se sienta tan famoso, que me dijo, a matemático tenía que ser. Y me ayudó porque la idea, yo siempre digo, no es que yo, o sea, cuando yo ayudo es porque yo digo, bueno, no veo, pero cuando yo vi que otro profesor pudo ayudar y que empezaron, hubo unos que se contentaron porque el profesor les dijo dónde estaba la cosa y lo intentaron, pero lo que más me gustó fue, ahora sí, profesora, ¿no? Porque hubo unos que me dijeron claramente, así quedó, pero así me dijeron, así quedó. ¿Qué pasa con el origami? Que si no, lo interesante del origami es que si no, a ver, si yo no pliego bien, así sea un perrito, no me va a quedar. Entonces el origami que hace que yo despliego, o sea, vuelvo a hacer el pliegue. Y eso me dice a mi cerebro, primero que me puedo equivocar. O sea, acuérdense que nos vamos a equivocar, porque yo quiero que se equivoquen, menos en las Olimpiadas. En entrenándose, pues. Me dice que yo puedo echar para atrás. Eso tiene en psicología un nombre. O sea, yo puedo
regresarme y volver a plegar, y que además, que esto es muy asiático, me queda el pliegue. Por mucho que yo estire, me va a quedar el pliegue para recordarme que me equivoqué. Les recuerdo que culturalmente es un arte asiático, y al asiático pues le cuesta, pero él reconoce que se equivocó. O sea, eso es el tema cultural con la educación. Pero bueno, no somos asiáticos, pero sí queremos aprender a equivocarnos. Entonces, en este ejercicio, cuando yo les digo devuélvanse, es importante porque los estudiantes deben hacer eso. Y no solamente para las Olimpiadas, es para la vida en general, pues, en general. Entonces, bueno, yo creo que ya termino. Bueno, tengo un detalle más, que bueno, que es la descripción de cada paso. Yo les acabo de hacer una síntesis, pero yo les voy a compartir esto y ustedes lo van a poder leer con calma. A los que tengan acceso a Caracas, el CENAMEC queda en el piso 5 del Ministerio de Educación, y ahí venden un libro que se llama Soluciones Químicas, un libro verde, es un libro con el cual yo trabajé, que tiene todo esto y problemas seleccionados, por si les interesa, tanto experimentales como teóricos. No sé si todavía lo vendan, porque bueno, ustedes saben que la cosa con algunas instituciones, pues bueno, es la explicación, yo se los comenté. Y este es otro problema, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, es un problema relacionado con una situación que estamos viviendo, ¿no? Con la explotación minera. Este problema surge de un artículo de prensa y tomamos el contexto, les dimos la ecuación. Fíjense que a mí me gustaría que empezáramos a analizar. Si nosotros no ponemos la ecuación, complejizo el problema. Entonces, cuando yo les hablo de nivel 2, es que el nivel 2 yo le quito la ecuación. Yo le pudiera dar balanceada la ecuación si mi objetivo no es que él balancee, depende del problema. Si yo quiero saber si él balancea, pues se la dejo sin coeficiente. Si yo quiero saber si él balancea, ya él sabe balancear, para mí se la doy balanceada. Entonces, estas son las cosas que yo quiero que dentro de un problema ustedes se den cuenta, cuál es lo que nosotros percibimos. Si ya en la prueba hay un problema donde le pedimos explícitamente que balancee, nosotros nos vamos a volver a repetir que balancee, le damos la ecuación balanceada. Porque quizás en ese problema a mí lo que me interesa, por ejemplo, es que él haga los cálculos para una solución, para preparar una solución, o me haga un dibujo que me represente algo que está pasando. Entonces, claro, sin duda, este es un problema. Claro, está claro. Ya me estoy metiendo con cosas que tienen que ver con el contexto. Bueno, siempre va a ser un problema siempre que yo desconozca o que me cueste o que tenga que hacer todo un proceso cognitivo para resolverlo. Está claro, ¿no? Y como les voy a dar esa presentación, al final están las respuestas de los problemas que les estoy comentando aquí. O sea que ustedes mismos van a ver cómo se resuelve, cómo lo resolvemos nosotros. Importante. Pero no necesariamente como lo van a resolver ustedes. Les explico. Nivel 1 es para todos, ¿no? El nivel 2 es para aquellos estudiantes que la pidan. Se pueden sorprender. Hay profesores que me dicen, profesora, mi estudiante quiere el nivel 2. Ya va. Voy. Yo, cerca ya de la fecha de la prueba, les digo, aquellos docentes que tengan estudiantes que quieran presentar el nivel 2, me lo tienen que notificar porque se les manda la prueba nivel 2. El nivel 3 son para los muchachos que van a viajar al exterior, que tienen que ganar en Venezuela, a juro, y que tienen que presentar la prueba de Venezuela. Pero el nivel 2 lo puede pedir el profesor porque a lo mejor tiene un estudiante. Yo ahorita tengo un estudiante que tiene 12 años y que está inscrito en la Olimpiada. 12. Ni siquiera. ¿Qué pasa con ese niño? Cuando yo evalúo, que él me escribe, me llama el papá, es un niño, como se nota, de altas capacidades, y yo le dije, yo no te puedo hacer una prueba a ti. Le mandé el temario, revísalo, si te puedes preparar por tu cuenta, y él me dijo, profesora, leí que había nivel 2. Yo puedo presentar el nivel 2, yo le digo, yo te recomiendo ver el nivel 1, porque estás en segundo año, ¿no? ¿Ok? Y bueno,
después vemos. Me volvió a escribir ayer, por cierto, y me dijo, profesora, estoy estudiando. Bueno, perfecto. Pero eso es, claro, porque es que yo dudé, ¿me explico? O sea, no sé si ustedes entienden eso, ¿no? A mí es la que me llegan los casos difíciles. Pero probablemente ustedes tengan un chamo fuera del lote que diga, yo sí puedo con el nivel 2 y yo se lo mando. Ahora, ¿qué pasa? El chamo puede ser fanfarrón y decir para que todo el mundo se quede así, uy, yo soy fulanito es un genio. Acuérdense que estamos en adolescentes. Yo le doy a él 10 minutos para que él revise el nivel 2, ¿no? Que él revise la prueba. Si él no se siente cómodo, él puede pedir el nivel 1. No, es que, o sea, tengo muchos años en esto, conozco, pero, o sea, ¿no? Y además a mí me da risa porque después van y llegan a la final experimental y te saludan. Mire, yo fui el que se arrepintió del nivel 2. Ustedes no tienen idea de lo chévere que es trabajar con chamos de estos. Ok, bueno, voy con esto porque necesito que ustedes entiendan cómo corregimos. ¿Ok? Nosotros no penalizamos 2 veces. ¿A qué se lleva esto? Todos estamos hartos de que me corrijan por resultados. Nosotros no corregimos por resultados. Por ejemplo, él balanceó la ecuación mal, la estequiometría está mal. ¿Sí? Si la estequiometría está planteada correctamente, él tiene todos los puntos de la estequiometría. Él se equivocó en el balanceo. Que él trabaja con factor de conversión y el otro trabaja con regla de 3 o el otro trabaja con fórmulas. De hecho, la gente se van a dar cuenta de la clave porque se me ha criticado mucho porque yo no pongo factor de conversión. Profesores, les recuerdo que yo tengo profesores aquí de la época de antes donde no se usaba factor de conversión. A mí lo que me interesa es que él resuelva el problema. Yo les voy a decir con las reglas de 3. Yo tengo una situación grave con las reglas de 3 porque las reglas de 3 me quitan el mol. Y el mol es la unidad de la química. Pero yo soy tolerante si la regla de 3 está hecha correctamente. No es lo mismo que usted me aplique una regla de 3 porque son peras y manzanas, a que usted sepa que está haciendo un problema y que la regla de 3 lo está ayudando a resolver el problema. Yo creo que se me entiende, ¿no? Porque hay gente que me hace regla de 3 de todo y mal hecha. Ese sí no lo aceptamos y eso quiero que quede claro. Pero si el muchacho está llevando un análisis coherente, lo que se le sugiere después al profesor, existe el mol, por ejemplo, ¿no? Yo tuve un estudiante que llegó a la Olimpiada Iberoamericana y me hacía regla de 3. Y le dije, flaco, estamos en las grandes ligas, tú tienes que trabajar mol, pues, ¿no? Pero es tan bueno que de un día para otro ya hacía pues, hasta factor de conversión. Es que yo no sabía esto porque mi profesor no lo usa. Fíjense lo importante, mi profesor no lo usa, entonces no lo sé. Ok, eso es lo primero para que entre un fresquito, ¿no? Quiero que quede claro esto, porque la gente me dice, mi estudiante no clasificó y tiene 20. Profesores, puede tener 20, pero no clasificó. Y esto es importante porque esto lo respetamos mucho. Nosotros, por ejemplo, participa el Lancaster y participa el Inca. Yo no los comparo. O sea, si el Lancaster, su promedio es 10, pero el del Inca es 12, no es que yo voy a sacar los del Lancaster que sacaron 10. El Lancaster se compara consigo mismo. Y si la máxima nota es 10, 12, por ahí, clasifica máximo el 8. Y clasifica en función que nosotros evaluemos ese nivel de ese 8. Le estoy poniendo un ejemplo de escala, nosotros no trabajamos así, pero es para que se hagan una idea. ¿Ok? Es importante eso porque la gente dice, no, porque es que está participando el colegio tal, y el colegio tal, pues, tiene un montonón de ganadores. No. El colegio tal va a tener su montonón de ganadores, pero el plantel tal, si tiene 2, tiene 2, porque está comparado consigo mismo. Por supuesto, yo no puedo dejar clasificar un chamo que tenga la mitad de la prueba vacía. ¿Ahora se entiende? Ok, fíjense, van a ver ahorita en la prueba problemas de selección simple con justificación. Profe, ¿usted le quita puntos si no justifica? No, la selección simple tiene unos puntos y la justificación tiene otra. Si él selecciona pero no justifica, tiene los puntos de la selección.
Está claro, ¿no? Es que me parece importante porque la gente me hace un montón de preguntas que, bueno, ajá, nos le damos puntuaciones. Mi Olimpiada no es un examen de laxo. ¿Se clasificó o no clasificó? Tal vez, me ha pasado, ¿no? Con estudiantes muy, muy buenos, por ejemplo, en que me gusta dar refuerzo positivo. El año pasado tuve 10 estudiantes, pero así, o sea, ¿cómo explicarles? Casi que la prueba perfecta, vamos a decir así. Yo siento que de alguna manera, no es que le digo su estudiante tuvo por encima, sino sencillamente tiene estudiante bueno, hay un estudiante bueno, trabaje con el estudiante, en fin, ¿no? Porque también creo que es importante el refuerzo positivo en general. Hay estudiantes, porque normalmente los profesores saben cuando el estudiante es bueno. Utilícelo para que ayude a los demás, en fin. Eso es lo que nosotros hacemos. Y estos son para los ganadores, para que sepan cómo clasifican al final. Y bueno, esta es la conclusión final. Sé que me he extendido mucho en esto, pero yo creo que sí es importante a los que participan en la Olimpiada que entendieran esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? Yo sé que hay otros que no participan, pero a lo mejor se motivan para el año que viene. Entonces, bueno, en la internacional no se puede escribir, o sea, no puedo justificar. ¿Por qué? Porque el idioma oficial es en inglés. Por lo general, los chamos que llegan a una internacional hablan inglés. Le estoy diciendo, son chamos, ¿no? Fuera del lote. Pero no se permite, sino que él tiene que dejar constancia de sus cálculos y si él tiene que llegar a una conclusión, se le ponen alternativas y él marca una X. En el idioma, ok, les explico. La prueba la entregan en inglés, una de mis chambas es traducirla. Exacto, no la mía, de todo el mundo. O sea, todos los países que tengan idiomas distintos lo traducen a su idioma. Al estudiante le llega su prueba en su idioma. Muchas veces los estudiantes en las traducciones le entran dudas y se les da la versión en inglés también. O sea, y a nivel experimental se evalúa el dato, por ejemplo, o el volumen de una titulación en función de una curva. Una curva donde se ponen todos los datos de todo el mundo y se aplica pues una variación dependiendo del resultado de los países en general. O sea, de esta manera, el que hace eso voy a aprovecharlo. La que hace la experimental de uno de los años soy yo, por ejemplo. Yo hago una titulación. A mí me da un volumen, es Amalia, que titula todo el tiempo, pero ese chamo no titula todo el tiempo. Yo no puedo evaluar a su estudiante con mi volumen, sino que yo doy un margen de error entre 5 y 10%. Y entonces así, por supuesto, porque es que yo no lo puedo evaluar como me evalúo yo. O sea, yo tengo un laboratorio. O sea, yo no puedo pensar que un chamo suyo me va a tener el volumen igualito al mío. Obvio. A mí no me gustan las titulaciones, de paso lo digo, porque son muy complejas, no a mí, para corregir. Y muchas veces, si la hacemos en Carabobo, con un calor como el que llega en mes de junio, ustedes saben muy bien que eso me va a afectar el volumen. Yo trabajo en la Simón Bolívar con la temperatura 21 grados. Llego a Carabobo y, pues, obvio, no. Y si hago un yodo, o sea, peor. Entonces, yo quiero que también se entienda, porque yo voy a probar mi prueba en la Simón, pero la prueba va a ser aquí. Va a ser aquí en Carabobo, la de este año. El año pasado me pasó una cosa interesante, se las voy a compartir, porque era desplazamientos de hidrógeno con un sistema que nosotros tenemos súper chévere. Y yo me di cuenta cuando empecé a revisar los datos de los muchachos, obviamente, el volumen era mucho mayor, incluso se le disparaba el tapón de la inyectadora del calor que había. Entonces yo tuve que resolver eso, yo tuve que ajustar eso. Entonces también quiero que se entienda que no es que es la profesora la que pone son sus estudiantes. ¿Qué hacemos nosotros? Metemos todo en un Excel y empezamos a ver. Y por supuesto lo que ellos te comentan. Yo insisto, el estudiante está claro en algunos casos y te pone cosas súper interesantes. Lo repetí una vez y me dio tal cosa.
Bueno, hubo uno que, esto se los tengo que contar y ya empezamos, se lo prometo. Trabajamos con aluminio y la persona que me ayudó a pesar tomó aluminio de otro frasco y yo lo tomé de otro. Entonces había un aluminio en peloticas y el otro eran como unas laminitas. Y se le mezclaron las muestras a los muchachos, o sea, no fue a propósito. Y hubo uno que en pleno examen me dijo, tengo 2 muestras, 2 características diferentes, me están dando 2 volúmenes diferentes. Pero porque es que la no sé qué, yo era así. Maravilloso, maravilloso, ponga eso ahí, listo, Lin. Claro, cuando yo la llamo a la preparadora y digo, te voy a matar. Me dijo, profe, perdón. Pero es que, bueno, perfecto. ¿Qué hice yo? Me fui puesto por puesto y puse un asterisco. Yo estaban asustadísimos porque pensaban que lo estaban haciendo mal, después yo aclaré. Y cuando fui a evaluar, evalué los 2 volúmenes. Eso quedó maravilloso, porque además deja una conclusión a ellos. Fíjense lo interesante del chamo. El chamo se dio cuenta que el tamaño de partículas era distinto, que el grosor era distinto, a pesar de que tenía la misma masa. Fíjense lo interesante. Y por último, yo les puse cobre, y ustedes saben que el cobre no reacciona con ácido clorhídrico. Bueno, eso lo sabemos todos, pues. Hubo uno que se dio cuenta y me dijo, esto no lo voy a hacer porque no da. Así, me lo dijo, así. Y yo le dije, bueno, aquí está la profesora de ese chamo, no lo voy a hacer, pero fíjese lo que le pasó, que como él vio que todo el mundo lo hizo, él lo hizo. Entonces ahí ya no les cuento más, la profesora le tiene que haber entregado, ya Andreina está caótica porque no hemos empezado a resolver problemas, lo sé, lo siento internamente, les entregó la prueba. Sí, están en las mesas. Ok, entonces fíjense, yo estoy dando los talleres que me piden, a mí me dijeron, problema, vine con problema, experimento no me pidieron todavía. Ajá, les voy a dejar leer y cualquier cosa me levantan la mano o si no lo comparten con todo el mundo.